Que si ya nomás, déjame, pongo la presentación. Es en la flechita que es para arriba, ¿verdad? Sí. Ok. No sé si ven o no. Sí, sí se ve. ¿Y se ve en la expo o se ve lo que yo estoy viendo? Lo que tú estás viendo. Ah, ok. Ahí ya se ve. Y de ahí ya no vemos nada. ¿No se ve Ya, nada? ya. ¿Sí? Ah, ok. Apareció la expo. Ahí voy. Déjale preguntar a mi compañera si ya pudo. Camillero al segundo. Bueno, voy a ir empezando, ¿está bien? Empieza. Ok. Pues nos vamos a exponer sobre púrpura trombocitopénica idiopática, la enfermedad de Schollin-Hinock y, ¿sí se dice así? Hemofilia. La púrpura trombocitopénica idiopática es una enfermedad hemorrágica caracterizada por la destrucción prematura de las plaquetas debido a un autoanticuerpo. Y como epidemiología está que se puede presentar tras una exposición de una infección viral común entre 1 a 4 semanas antes. Y decía que 1 de cada 20.000 niños podía desarrollar un autoanticuerpo dirigido contra la superficie plaquetaria y eso daba la aparición a la enfermedad. Es muy común que pase tras la infección viral, es muy común, pues, y eran un 50 a 65%. Es el pico de edad es entre el primer y el cuarto año de edad y es más frecuente que pase entre primavera e invierno, tras el pico de las infecciones respiratorias virales. Como patogenia, pues no se conoce en sí la causa, pero decía que en la crónica los presentaban anticuerpos contra los complejos de las glucoproteínas plaquetarias, la alfa 2 beta, no, la alfa 2B, beta 3 y la GP1B. Y, y esto era que las plaquetas circulantes recubiertas de este autoanticuerpo eran reconocidas por el receptor FC de los macrófagos esplénicos que las fagocitaban y las destruían. Es más común que en la enfermedad que está asociada al virus del Epstein-Barr sea de corta duración y de ahí le seguía una evolución de una mononucleosis infecciosa y en la que era asociada al VIH era muy frecuente que cronificada. Eh, Como cuadro clínico suele ser de aparición brusca y empezaban con unas petequias generalizadas de color púrpura en los niños de 1 a 4 años y los padres suelen referir que el niño estaba bien un día anterior y ya ahorita ya está lleno de manchitas violáceas. También tienen hemorragias gingivales y de mucosa cuando la trombocitopenia es muy intensa. Y pues también lo que les mencioné en la epidemiología, que suele ser tras una infección viral que haya transcurrido a 1 a 4 semanas antes del comienzo de la trombocitopenia. También puede haber hallazgos anormales como la hepatosplenomegalia, el dolor óseo o articular, pero eso te puede dirigir hacia otros diagnósticos como leucemia o síndromes. Que esta clasificación la hizo el Reino Unido para clasificar según la gravedad de la hemorragia en función de los síntomas sin tener en cuenta el recuento plaquetario. Y era que en la 1 era asintomática, en la 2 ya iba a ser síntomas leves con equimosis y petequias, epistaxis leves, ocasionales y terminaba muy poca interferencia con la vida normal. En los síntomas moderados, que es la 3,
había lesiones mucocutáneas más graves, epistaxis, más importante, y menorragia. Y en la 4 ya eran síntomas más graves, que ya podía tener episodios hemorrágicos, menorragia, epistaxis y melenas, y eso ya los niños iban a requerir transfusiones y hospitalización, y se iba a afectar con la calidad de vida. El 70 al 80% de los niños suele ser aguda y remite de forma espontánea a los 6 meses siguientes, menos no 1% pueden desarrollar una hemorragia intracraneal, y el 20% de los niños que presentan la aguda llegan a cronificar, pero es más frecuente que los niños menores pues se desarrolla de manera espontánea, mientras que en los adolescentes un 50% llega a cronificar. Como pruebas de laboratorio, pues va a haber una trombocitopenia intensa, y las plaquetas van a estar de tamaño normal o aumentado, y se puede reflejar un aumento del recambio de plaquetas. En la aguda, pues la concentración va a estar de la hemoglobina, el recuento y la fórmula leucocitaria deben de estar normales, y si se llega a hacer un estudio de médula ósea, va a revelar series eritrocitarias y granulocíticas normales con número de megacaricitos normales o aumentados. Pero para llegar a hacer un estudio de médula ósea, se necesitan ciertas indicaciones, que es si el niño presenta una anemia inexplicada, o si tenía además hallazgos clínicos que pudieran sospechar de una insuficiencia medular o neoplasia. Como tratamiento, pues no hay un tratamiento en sí que diga que modifica la evolución clínica de la enfermedad, pero se podían usar inmunoglobulinas intravenosas o a 0.8 a 1 gramo por kilogramo, o un ciclo corto de corticosteroides como tratamiento de primera línea por 1 o 2 días, ya que se decía que 1 a 2 días de ese tratamiento, que eran los corticosteroides, llegaba a dar una elevación rápida del recuento de plaquetario. El uso de corticosteroides pues va a ser prednisona, se puede usar en la aguda y en la crónica, y era una dosis de 1 a 4 miligramos por kilogramo cada 24 horas. Y también se puede usar el anti-D intravenoso de 50 a 75 miligramos por kilogramo, pero solamente se utilizaba en los RH positivos para que induciera una elevación de los recuentos plaquetarios, pero sí está contraindicado, en los RH negativo. Y decía que el tratamiento con inmunoglobulinas es realmente muy caro y se necesita mucho tiempo para su administración, entonces lo más recomendado es dar prednisona como tratamiento de primera línea, pero ya en casos más graves. En casos leves y moderados no se recomienda dar tratamiento. También se puede hacer la esplenectomía, pero eso ya nomás es cuando los niños son mayores igual a 4 años y han tenido 1 año de duración de esta enfermedad de manera crónica, o que no se puedan controlar los síntomas del niño y haya tenido una hemorragia mortal. Otra alternativa que se puede usar para no hacer la esplenectomía puede ser el tratamiento de rituximab para los niños que tengan la enfermedad crónica. En la púrpura de Schollden-Hynek es una vasculitis multisistémica que predomina en vasos de pequeño calibre y tiene más predilección para afectar en piel, intestino, riñón y articulaciones. Como epidemiología, pues es exclusivamente casi de la infancia, y se dan en unos de 10 casos por 100.000 niños. No, tiene una prevalencia por lo de 5 a 15 años, pero más frecuente en los 6 años, y no se conoce la etiología exacta, pero igual que la otra se ha relacionado a otras infecciones, y más en los tiempos de primavera y otoño. Pues parece desempeñar un papel importante en la IgA, que se deposita en las paredes de los vasos sanguíneos de pequeño tamaño. Como cuadro clínico, la manifestación cutánea más característica va a ser la púrpura palpable y tiene predominio por las extremidades inferiores. Es de forma simétrica y también puede afectar las extremidades superiores y la cara. Otra manifestación va a ser la artritis autolimitada y no deformante, con predominio en rodillas, tobillos, muñecas y articulaciones de los pies.
Otra manifestación va a ser el dolor abdominal cólico, junto con vómitos y puede llegar a complicarse con una intususcepción ileocecal. También va a haber nefritis que puede presentarse con hematuria micro o macroscópica. A veces llegan por dolor abdominal y traen ahí, hay que explorarlos y revisarlos bien, y traen ahí, si los revisas, trae su púrpura o pues sí, su exantema ahí en extremidades inferiores a lo mejor es pequeñita o no es tan pequeñita, pero los papás no les había llamado tanto la atención, pensaron que eran granitos o algo así, y pues no le tomaron importancia y realmente lo llevan por el dolor abdominal. Entonces, por eso debe ser una exploración completa, ¿no? Sí. Me dijo mi compañera que ya está pudiendo, que si la pueden esperar un minuto porque ya le toca a ella su tema. Ok. Sí. Doctora, yo había leído que estos pacientes tienen antecedentes de infecciones por piógenes. Pues sí, sobre todo porque básicamente el manejo en estos pacientes es inmunodeprimir, o sea, damos esteroides y se inmunodeprimen, entonces son más susceptibles a todos estos patógenos que son ahora sí como oportunistas. Pero sí, casi siempre la base de estos manejos de las púrpuras es con esteroide, entonces, digo, también usamos gamma-globulinas, pero ahora sí que el tiempo más, con lo que más duran es con el esteroide, entonces tienen riesgo de agarrar ahí cualquier cosa, ¿no? Pero sí, el Piógenes es uno de ellos. ¿Alguna otra duda hasta aquí? No, doctora. Andamos medio accidentados ahora con la expo, a ver. Sí, perdón. Listo, chicos, ¿seguros que no hay dudas? No, nomás. A ver, si quieren vamos viendo lo del examen, lo que tu compañera te puede... Ya pudo mi compañera, perdón. Ah, ok, bien. Para que no se nos vaya a hacer tan tarde. ¿Y qué tengo el grupo? Sí. Perdón, maestra. El diagnóstico va a ser clínico más la exploración física. Existen unos criterios de diagnósticos de la Sociedad Europea de Reumatología Pediátrica, que son los siguientes. El principal es la púrpura palpable, no trombocitopénica o petequias, más mínimo uno de los siguientes, que sería dolor abdominal difuso, una vasculitis leucocitoclástica con depósito de IgA, o una glomerulonefritis proliferativa con depósito de IgA. También podrían ser artritis o artralgias y el daño renal, que se puede manifestar como una proteinuria mayor a 0.3 gramos en 24 horas o albuminuria. También puede ser creatina mayor a 30 o hematuria mayor a 5 eritrocitos por campo, con una sensibilidad del 100% y especificidad del 87%. Para el abordaje diagnóstico y terapéutico, deben intervenir pediatría, médico general, dermatólogo o gastroenterólogo. Es muy extenso, ya que no se da un tratamiento en sí para curar la enfermedad,
porque es una enfermedad autolimitada. Solo se les dan las medidas de soporte como AINES, sintomáticos y reposo. Y aproximadamente se cura de 3 a 6 semanas, pero del 30 al 40% va a recaer en el próximo año. Y en caso de tener una proteinuria muy elevada o una vasculitis mesentérica, se administran pulsos de esteroides, pero ese es raro que se administre. Y ya sería todo con ese tema, no sé si tengan alguna duda. Ok, regularmente estos niños los podemos manejar, los que vimos ahorita, la última púrpura, los podemos manejar de forma ambulatoria, si nada más es la púrpura que traen sus laboratorios, sus plaquetas no están alteradas, no están tan disminuidas, si nada más es como que un leve malestar que traigan o nada más la púrpura. Entonces se pueden manejar de forma ambulatoria, pero si es un niño que trae, como comentaba su compañera, un dolor abdominal muy difuso, está teniendo alteraciones ahí en la orina o le tomamos un evo y sale con proteinuria, con alteraciones de la función renal o todo lo demás que comentó ella, a veces llegan así con bastante dolor abdominal, se quedan hospitalizados para estar vigilando la función renal y para estar en observación, más que nada para ver que no se compliquen. Bueno, ya pasando con hemofilia. Esta es una enfermedad de origen genético y recesiva que está ligada al cromosoma X. Afecta a los factores hemostáticos 8 y 9, que ya puede ser una deficiencia cuantitativa o funcional, y puede ser de dos tipos. La hemofilia A es cuando afecta el factor 8, también llamada hemofilia clásica, y cuando afecta el factor 9 se le llama hemofilia B o enfermedad de Christmas, que esta es mucho menos común que la hemofilia A. Como etiología tenemos que el 70% de casos son hereditarios y el 30% por mutación de novo con patrón recesivo ligado a X1. Y como la hemofilia está ligada al cromosoma X con un patrón recesivo, solamente la van a manifestar los hombres varones. Como prevalencia mundial, hay un caso de hemofilia por cada 10.000 varones para la hemofilia A, y para la hemofilia B solamente uno en cada 50.000. Y alrededor del mundo se aproxima que hay 400.000 personas con hemofilia 1. En México el número aproximado es de 6.300 casos. Como cuadro clínico, pues el paciente va a presentar síntomas hemorrágicos que pueden presentarse ya sea desde el nacimiento o rara vez en el feto, pero es muy raro que se presenten en el feto. Solo el 2% de recién nacidos sufren hemorragias intracraneales, ya sea al momento del parto o después, y 30% sangran en la circuncisión. Y los síntomas son más notorios pues cuando el bebé comienza a gatear o a andar. Pueden presentar equimosis, hematomas intramurales, hemorragias de pequeñas heridas, que pues es lo que más les llama la atención a los padres, o sea, por eso acuden a consulta, porque pueden persistir estas pequeñas hemorragias por horas o incluso días. Y la hemartrosis, que en niños pequeños es más común en los tobillos y ya más grandes se presenta más en las rodillas y codos. Y las hemorragias más graves serían en el músculo psoas ilíaco, y las más potencialmente mortales serían en sitios de estructuras vitales como en sistema nervioso central o vías respiratorias superiores. Y se dice que si el paciente tiene hemofilia leve, cuando tiene el factor afectado mayor a 5, no suele sufrir hemorragias espontáneas, pero pueden ser muy prolongadas. Como diagnóstico, está pues es por laboratorio, se pide la TTP y sale aumentada, ya dependiendo de qué tanto es pues la gravedad. El análisis específico del factor 8 o 9, que es el confirmatorio, que pues va a salir disminuido.
Y también leí que se puede hacer en el análisis cuantitativo Bethesda del inhibidor para medir el título de anticuerpos, pero esto es solamente en caso de haber encontrado un anticuerpo específico contra el factor afectado, que se les llama anticuerpos inhibidores. Y estudios de imagen solamente en caso de una hemorragia interna o algún trauma. Y ya todo lo demás en una biometría hemática puede salir normal. Como diagnóstico diferencial tenemos la trombocitopenia, el síndrome de Bernard-Soulier, trombostenia de Glassman, enfermedad de von Willebrand tipo 3 y deficiencia de vitamina K. Y la hemofilia se divide en grave, moderada y leve. Grave es cuando la cuantificación del factor en cuestión, ya sea el 8 o el 9, es menor al 1%, y estas hemorragias pues sí son espontáneas. En hemofilia moderada está entre el 1 y el 5%, y estas hemorragias se producen generalmente a causa de un traumatismo leve. Y en hemofilia leve son las concentraciones mayores al 5%. Y como tratamiento, nada más es la administración del factor afectado, que en hemorragia leve a moderada, es incrementar las concentraciones del factor hasta niveles hemostáticos del 35% hasta el 50%. Y en hemorragias graves, sí se trata de alcanzar los niveles de hasta el 100%, porque pues sí pueden ser muy peligrosas. Y se calcula mediante esta fórmula. Si es para el factor 8, es el porcentaje deseado por el peso corporal por 0.5, y para el factor 9, igual el porcentaje deseado por el peso corporal por 1.4. Y como profilaxis, pues este es el tratamiento estándar para los pacientes con hemofilia grave, que su profilaxis sería el acetato de desmopresina intranasal, 150 miligramos, que es equivalente a una inhalación en niños menores de 50 kilogramos, y se les da el doble, o sea, 2 inhalaciones si pesan más de 50 kilogramos. Y este acetato de desmopresina solo va a ser útil en pacientes con hemofilia A, o sea, de factor 8. Del 9 no les va a servir. Como complicaciones a largo plazo tenemos artropatía crónica, el desarrollo de un inhibidor para el factor 8 o del 9, y el riesgo de enfermedad infecciosas transmitidas por las transfusiones que se les hace a estos pacientes. Y sería todo por nuestra parte. Creo que la doctora se salió, ¿no? ¿Aún ver mi pantalla? No, Karen, ya no se ve. Ay, gracias. No se ve nada, compañera. Sí se salió la doctora, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Compañeros, vamos a dar por terminada la clase porque a la doctora le salió una urgencia.
Entonces dijo que mañana checáramos las dudas que tuviéramos. Ok, gracias. Ok, gracias. Bye. Avis- Gracias, Alexi. De nada, bye. Avísenme. Que van a exponer otra vez, dice.